Muy buenos días, estimados estudiantes del quinto año de secundaria. Es un gusto para mí podernos reencontrar a través de este video. El tema que abordaremos el día de hoy es: comprendemos procedimientos de manipulación genética en organismos, pues se pretende que ustedes puedan sustentar que el material genético de una especie puede ser aislado y transferido para la expresión de determinados caracteres mediante técnicas en biotecnología. Antes vamos a analizar esta situación de contexto. Juan es un señor que desde hace un tiempo le detectaron diabetes. Él se administra insulina por prescripción médica y sabía que la insulina se obtenía del páncreas de cerdos, pero se ha enterado que desde hace muchos años se produce utilizando bacterias mediante técnicas biotecnológicas. Ante esta situación, si tuvieras que ayudarle a entender a Juan en qué consiste este procedimiento, para que se sienta tranquilo, ¿qué explicación le darías? ¿Sabes cuál es la ciencia que se encarga de estudiar y qué técnicas son las que se emplean? Para poder entender mejor entonces, tenemos que responder a unas preguntas que nos van a permitir construir las explicaciones. ¿Qué es la biotecnología, por ejemplo? ¿Cómo es el proceso de inserción de genes en un organismo? ¿Y cuáles son los usos? Bien, empezaremos entonces definiendo qué es la biotecnología. La biotecnología se define como un área multidisciplinaria. ¿Por qué es multidisciplinaria? Porque emplea tanto la biología, la química y diversos procesos, y esto se utiliza pues en agricultura, en farmacias, ciencia de los alimentos, ciencias forestales y en medicina. Se estima que probablemente el primero que usó ese término fue el ingeniero húngaro Karl Ehricke en el año de 1919. Pues bien, y a la biotecnología la definen a partir de dos conceptos, tanto de biología como de tecnología. Sabemos que la biología es el estudio de los seres vivos y que la tecnología trata de resolver los problemas y proporcionar las cosas que nosotros necesitamos. Así entonces, la tecnología es la ciencia que utiliza a los seres vivos u otras partes de ellos para producir lo que necesitamos. Para poder entender mejor qué es la biotecnología, vamos a reconocer algunas situaciones de aplicación de la biotecnología tradicional. Por ejemplo, el domesticar animales como ovejas y reses, ¿no?, para la producción de productos son ejemplos clásicos de biotecnología. También cuando nuestros ancestros, nuestros antepasados, sacan provecho de los microorganismos y han utilizado, por ejemplo, el proceso de fermentación para hacer pan, queso, yogur, bebidas alcohólicas como la cerveza y el vino. Se sabe que durante esta fermentación algunas levaduras van a descomponer el azúcar para obtener energía y en el proceso producen etanol, que es un alcohol como producto de desecho. Recordarles también que el alcohol se obtiene por fermentación de los azúcares, es decir, de los carbohidratos. Así, por ejemplo, si yo quiero obtener vino, tengo que fermentar la uva. Si yo quiero obtener chicha de jora, tengo que fermentar el maíz. Si yo quiero obtener sidra, tengo que fermentar la manzana. Y todos estos productos son carbohidratos. Y producto de la fermentación de los carbohidratos se produce el alcohol. Entonces son técnicas de biotecnología que se vienen practicando desde tiempos, ¿no?, remotos. Entonces cuando, por ejemplo, se hace también la masa del pan, se añade la levadura. ¿Para qué? Para que la masa suba. Esto ocurre porque la levadura fermenta el azúcar liberando el dióxido de carbono, que como ustedes bien saben es un gas, lo que hace que la masa suba y se crean agujeros en el pan. Y el alcohol producido por la levadura se evapora cuando éste es sometido al calor, es decir, cuando se hornea. Pero el resto del azúcar sigue permaneciendo en el pan, dándole ese sabor característico semidulce. Otra de las aplicaciones de la biotecnología tradicional es la crianza selectiva. Durante miles de años el hombre ha utilizado la crianza selectiva, es decir, ha aplicado la biotecnología para mejorar la producción tanto de los cultivos como de los ganados con propósitos alimentarios. Es decir, los organismos con determinados rasgos, ¿no?, se emparejan, se aparean, ¿no?, con el propósito de que estos se reproduzcan. Por ejemplo, se produce el cruce de plantas de maíz más grandes, ¿no?, dulce y tierno, ¿no?
es una forma para el agricultor de optimizar sus tierras y obtener mejores cosechas. Con los animales de granja se utilizan técnicas similares, por ejemplo, con pavos para criar aves que desarrollen pechugas más grandes y tiernas. Muchas de estas prácticas son verdaderas aplicaciones genéticas de la biotecnología que el hombre ha ido aplicando, ¿no?, y manipulando sin darse cuenta, ¿no?, durante muchos años, seleccionando plantas y animales de rasgos específicos, ¿no?, que quiere permanecer o quiere producir. El hombre de esa forma está escogiendo organismos con genes útiles y aprovechándose de su potencial genético para su propio beneficio. En cambio, la biotecnología moderna en estos tiempos pues emplea la tecnología del ADN recombinante o ingeniería genética, con la finalidad de transferir genes de un organismo a otro. La ingeniería genética es una herramienta que utiliza la biotecnología, y esta consiste en la manipulación del material genético de células o virus para conseguir un determinado objetivo. La manipulación se realiza mediante herramientas bioquímicas, entre las que destacan las enzimas, ¿no?, de restricción, o las denominadas que son sustancias químicas capaces de reconocer y cortar el ADN en puntos específicos o de unir fragmentos de ADN de distintas procedencias, ¿no? Acá podemos observar, ¿no?, cómo esta enzima va a cortar, ¿no?, el ADN, va a cortar un fragmento del ADN en puntos específicos, ¿no?, y lo va a dividir, fragmentar en dos bordes, ¿no?, en dos bordes pegajosos, para luego combinarse. Entonces, gracias a esta tecnología es posible producir medicamentos de una manera mucho más simple y barata. Así podemos encontrar en las farmacias insulina, ¿no?, producida en bacterias. Podemos encontrar una vacuna contra la hepatitis fabricada por levaduras, y factores de coagulación, ¿no?, que es para el tratamiento de la enfermedad llamada hemofilia, generada en células de mamífero en cultivo. ¿Cómo actúa el ADN? ¿Cómo se obtiene el ADN recombinante para la producción de insulina? Por ejemplo, miremos el esquema, el gráfico, ¿no? Tenemos aquí una célula humana, del páncreas de un humano. Aquí está el ADN de esta célula. Entonces se va a extraer el gen, ese gen que produce insulina. Al mismo tiempo, del ADN bacteriano se le va a extraer el plasmido, es decir, una porción. Y luego en esta parte que ha sido cortado, se ha sido seccionado, se une el ADN recombinante del gen que produce la insulina. Entonces aquí ya vamos a ver que esta bacteria está recombinada, ¿no? Entonces es la bacteria que contiene el gen de insulina. Luego esta bacteria va a empezar a multiplicarse produciendo insulina humana en grandes cantidades. Finalmente esta insulina se extrae y se purifica, y luego es así como llega a las farmacias, y luego esta es vendida a quienes lo necesitan. Conclusión. La biotecnología entonces es la utilización de seres vivos o parte de ellos con el fin de obtener productos de interés para las personas. La biotecnología es una ciencia moderna, pero reúne técnicas y métodos conocidos desde la antigüedad, como la fabricación del pan, la mejora de la raza de animales y la obtención de plantas con mayor producción de frutos. La ingeniería genética es una herramienta de la biotecnología. Bien, chicos, hasta aquí ha sido la clase del día de hoy. Nos encontramos la próxima semana. Gracias.